Para entender por qué el mundo se detiene cuando el viernes se encuentra con el número 13, no debemos mirar hacia Hollywood, sino hacia las cenizas de la historia. Debemos viajar al París de principios del siglo XIV, una ciudad de contrastes brutales donde el fervor religioso se mezclaba con la ambición más despiadada. Allí, en el corazón de la cristiandad, ocurrió un evento que fracturó la psique colectiva de la humanidad para siempre. Un evento que transformó una fecha ordinaria en un portal hacia la tragedia. Era la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307. Mientras la mayoría de los habitantes de Francia dormían bajo el amparo de una falsa seguridad, miles de soldados del rey Felipe IV, apodado El Hermoso, se movilizaban en un silencio sepulcral. Tenían órdenes estrictas: abrir sobres sellados en el mismo instante y proceder al arresto de cada caballero de la Orden del Temple en territorio francés. En una sola noche, los guerreros más poderosos de Dios, los banqueros de los reyes y los custodios de los secretos más profundos de Jerusalén, pasaron de ser los salvadores de la fe a ser etiquetados como los peores criminales de la historia. Pero, ¿qué motivó esta traición sin precedentes? El rey Felipe IV no era un hombre de fe, sino un hombre de deudas. Francia estaba en la quiebra tras sus guerras con Inglaterra, y los templarios eran sus mayores acreedores. Al eliminar a la orden, el rey no solo borraba sus deudas, sino que se apropiaba de un tesoro que se decía infinito. Para lograrlo, utilizó la herramienta más letal de la época, la calumnia. Se les acusó de escupir sobre la cruz, de adorar a una cabeza demoníaca llamada Baphomet y de practicar ritos de iniciación que desafiaban toda decencia cristiana. Bajo la presión del rey, el Papa Clemente V, un hombre débil y controlado desde el trono francés, emitió la orden que selló el destino de los caballeros. El pacto entre el trono, el altar y la Orden del Temple se había roto para siempre. Lo que siguió fue un descenso a los infiernos. Durante 7 años, los templarios fueron sometidos a torturas que harían temblar al más curtido de los verdugos. Sus confesiones, arrancadas con hierro candente y poleas, fueron el combustible para una propaganda que pintó al número 13 como la marca de la traición. Pero el clímax de esta maldición ocurrió en una pequeña isla en el río Sena, en marzo de 1314. Jacques de Molay, el último gran maestro de la orden, fue llevado a la hoguera tras años de cautiverio. Molay no murió en silencio. Mientras las llamas empezaban a devorar sus vestiduras, su voz se alzó con una potencia sobrenatural sobre el crepitar del fuego. Lanzó un grito que todavía retumba en las paredes de esta biblioteca: Dios sabe quién es el culpable. Maldigo a los que nos han condenado injustamente. Papa Clemente. Rey Felipe, los cito ante el tribunal de Dios antes de que pase un año. La historia registra con una precisión aterradora que el Papa Clemente V murió solo un mes después, víctima de una enfermedad gástrica fulminante. El rey Felipe IV, por su parte, falleció en noviembre del mismo año tras un misterioso accidente de caza. La maldición se había cumplido. El viernes 13 no nació de una superstición vacía, nació de la sangre de hombres que fueron traicionados por las instituciones en las que confiaban. Nació de un grito de justicia que atravesó el velo de la muerte. Desde entonces, el inconsciente colectivo ha guardado ese trauma. El número 13 representa al invitado no deseado, al elemento que rompe la perfección del 12. 12 son los apóstoles, 12 son los meses, 12 son los signos del zodiaco. El 13 es el traidor. Y cuando ese número se encuentra con el viernes, el día en que la fe cristiana sitúa la crucifixión de su Mesías, la atmósfera se carga con el peso de la fatalidad. Hoy, cada vez que miramos el calendario y vemos esa combinación, el eco de Jacques de Molay regresa para recordarnos que la justicia, cuando es negada en la tierra, encuentra su camino a través de la sombra y el tiempo. No es solo mala suerte, general. Es una deuda pendiente que el destino intenta cobrar cada vez que el calendario repite la fecha de la gran traición. Si el origen de esta fecha se escribió con la sangre de los caballeros en el siglo XIV, la modernidad se ha encargado de alimentar el mito con una precisión estadística que hiela la sangre. No es solo superstición, general, es un historial de bajas. Cuando el viernes se encuentra con el número 13, el mundo parece volverse un lugar más frágil, más propenso al colapso. En la biblioteca, hemos clasificado estos eventos no como accidentes, sino como sincronías del caos. Viajemos primero a las profundidades de la selva de cemento de enero de 1939. Australia, un continente acostumbrado al calor,
se enfrentó a un enemigo que parecía invocado por una fuerza malévola. El viernes 13 de enero de 1939, el llamado Viernes Negro borró pueblos enteros del mapa. Los incendios forestales alcanzaron temperaturas tan extremas que el suelo mismo se cristalizaba. El cielo se volvió de un rojo sobrenatural, un color que los supervivientes describieron como el aliento del infierno. 71 personas murieron, pero lo que quedó en la memoria colectiva fue la sensación de que el fuego no se movía por el viento, sino por una voluntad propia que buscaba devorar todo a su paso en esa fecha señalada. Pero si el fuego marcó el inicio del siglo, el hielo reclamó su lugar en la década de los 70. El viernes 13 de octubre de 1972 es una fecha que la aviación y la fe humana nunca olvidarán. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya sobrevolaba los Andes con un equipo de jóvenes rugbyes. Un error de cálculo, una tormenta imprevista y, de repente, el silencio blanco. El avión se estrelló contra el corazón de la cordillera, un lugar donde el hombre no está invitado a sobrevivir. Lo que siguió fue una odisea de 72 días, pero el origen del calvario fue ese viernes maldito. Los supervivientes se enfrentaron a la decisión más oscura que puede tomar un ser humano para no morir, consumir la carne de sus propios compañeros. En la biblioteca, nos preguntamos, ¿fue el azar quien los puso en ese avión ese día? ¿O fue el viernes 13 quien diseñó el escenario para probar los límites de la moralidad humana bajo el frío absoluto? La montaña se convirtió en un altar de sacrificio, y el calendario fue el encargado de abrir la puerta a esa pesadilla. La historia se repite, a veces con una ironía macabra. Avancemos hasta el viernes 13 de enero de 2012. La tecnología moderna nos hacía creer que el mar ya no tenía secretos ni peligros que no pudiéramos controlar. El Costa Concordia, un gigante de acero, un palacio flotante lleno de luces y lujo, navegaba frente a la isla de Giglio en Italia. Un capitán que buscaba saludar a la costa, una roca que no figuraba en las cartas de navegación de última generación, y el desastre. 32 vidas se perdieron mientras el barco se recostaba sobre su costado como un animal herido de muerte. Nuevamente, el viernes 13. Un error humano, sí, pero un error que ocurre precisamente cuando el velo de la realidad es más delgado. En la biblioteca hemos documentado cientos de naufragios, pero pocos tienen esa carga de absurdo y fatalidad que rodea al Concordia. Es como si, en este día, las salvaguardas que construimos para protegernos del error simplemente dejaran de funcionar. El acero se dobla como papel, la nieve oculta los picos de las montañas y el fuego ignora las leyes de la física. Y no podemos olvidar las catástrofes naturales que parecen elegir este día como su escenario predilecto. Desde el ciclón de Bola en 1970, el desastre natural más mortífero de la historia moderna que golpeó un viernes 13 de noviembre matando a 500.000 de personas, hasta los bombardeos del Palacio de Buckingham en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, también en un viernes 13. ¿Ven el patrón? No estamos hablando de eventos aislados, hablamos de un rugido del destino. El viernes 13 es el día en que los sistemas fallan, es el día en que la naturaleza reclama su dominio sobre la soberbia humana. Es el día en que la mala suerte deja de ser una excusa y se convierte en una evidencia estadística. Al estudiar estos casos, nos damos cuenta de que no tememos al día por una película o un cuento de viejas, le tememos porque recordamos, en lo más profundo de nuestro ADN, que en este día, el mundo tiene hambre de tragedia. Hemos hablado de hogueras y de naufragios, de sangre templaria y de hielo andino. Pero ahora, general, debemos hablar de algo que reside mucho más cerca de nosotros, el miedo que hemos construido con nuestras propias manos. Existe un término médico para lo que muchos sienten hoy, triskaidekafobia. El miedo irracional al número 13. Pero al adentrarnos en las entrañas de esta fobia, surge una pregunta que desafía nuestra supuesta racionalidad moderna: ¿es realmente irracional un miedo que ha moldeado la arquitectura de nuestras ciudades y la logística de nuestras vidas? Observen a su alrededor. Entren en un rascacielos de cristal en el corazón de Manhattan, Londres o Tokio. Suban al elevador y miren el panel de botones. Notarán un salto cuántico entre el piso 12 y el 14. El 13 hectáreas ha sido borrado, extirpado como un tumor del plano arquitectónico. En los hospitales, las habitaciones 13 no existen; en los hoteles, la suite 13 es un mito. Las aerolíneas omiten la fila 13 en sus aviones para evitar que el pánico se apodere de los pasajeros antes del despegue. ¿Qué clase de civilización avanzada es esta, que decide ignorar un número entero en su sistema decimal por puro pavor a lo que representa? La triskaidekafobia no es un capricho. Es el reconocimiento implícito de que el 13 es el intruso en la armonía universal.
En la numerología sagrada, el 12 es el número de la perfección, del ciclo completo. 12 son los meses del año, 12 los signos del zodiaco, 12 las horas del día y la noche, 12 los apóstoles de Cristo, 12 los dioses del Olimpo. El 12 es el círculo cerrado. El 13, por el contrario, es el elemento que rompe la armonía. Es el 13º comensal en la última cena, Judas Iscariote, el traidor. Es Loki, el dios del engaño, llegando como el invitado número 13 al banquete de los dioses en el Valhalla para causar la muerte de Boulde. El 13 es la anomalía. Es la grieta en la perfección por donde se filtra el caos, y esa grieta genera un impacto económico real, general. Se estima que cada viernes 13, solo en los Estados Unidos, se pierden cerca de 900 millones de dólares debido a que la gente se niega a viajar, a cerrar negocios o incluso a salir de sus camas. No es solo un miedo mental, es una fuerza que detiene los engranajes del capitalismo. El mundo prefiere perder dinero antes que enfrentarse a la posibilidad de que el 13 decida cobrar su tributo. Pero hay algo más profundo en la triskaidecafobia, la paraskevidecatriafobia, el miedo específico al viernes 13. Aquí, la fobia se vuelve inmersiva. Es el día en que la superstición se convierte en una profecía autocumplida. Si esperas que algo malo suceda, tu mente buscará patrones para confirmar ese miedo. Un tropezón, una llamada perdida, un espejo roto, cualquier evento ordinario es reinterpretado como una señal de la maldición. Es una forma de hipnosis colectiva. Millones de personas caminando con cuidado, mirando por encima del hombro, invocando la mala suerte con su propio temor. En la biblioteca, nos preguntamos si el 13 es intrínsecamente maligno o si nosotros, con nuestro terror acumulado durante siglos, lo hemos cargado de una energía oscura. ¿Hemos creado un egregor? ¿Un monstruo hecho de pensamiento que cobra vida cada vez que el calendario marca la fecha? Al evitar el piso 13, estamos admitiendo que el número tiene poder sobre nosotros. Al saltar de la fila 12 a la 14, estamos confesando que, en el fondo, seguimos siendo aquellos campesinos medievales que temían a las sombras en el bosque. La triskaidecafobia es la prueba de que, bajo nuestra piel de ciudadanos del siglo XXI, late un corazón antiguo que todavía sabe que hay días en los que el orden del universo se tambalea y el 13 es el encargado de empujarlo al abismo. Así que, la próxima vez que suban a un elevador y vean ese salto numérico, no sonrían con condescendencia. Recuerden que ese espacio vacío, ese piso inexistente, es el monumento que la humanidad le ha erigido a su propio miedo. El 13 está ahí, aunque no lo nombren. Está en el aire que respiran este viernes, esperando a que el más mínimo descuido le permita demostrar por qué hemos pasado milenios intentando borrarlo de la existencia. Deténganse un momento. Si han llegado hasta este punto del vídeo, no es por una simple curiosidad histórica. En la Biblioteca de los Muertos sabemos que nada es casual, y mucho menos en una fecha como hoy. El algoritmo de esta plataforma, ese laberinto de código y datos, a menudo se comporta como un oráculo moderno. Si este especial ha aparecido en su pantalla precisamente un viernes 13, es porque su frecuencia, su estado de ánimo o quizás su propia sombra, están sintonizados con la energía de este día. Estamos entrando en lo que los antiguos cronistas llamaban el tiempo muerto. Es ese espacio entre los segundos donde la realidad se vuelve maleable. Se dice que en los viernes 13, el tiempo no fluye en línea recta, se enrosca sobre sí mismo, atrapando a los incautos en ciclos de infortunio que pueden durar meses. Pero hay una forma de marcar territorio. Hay una forma de decirle al destino que somos conscientes de su juego. En los archivos más herméticos de nuestra biblioteca, encontramos testimonios de rituales de protección que datan de la Edad Media. No necesitaban sacrificios ni grandes altares, necesitaban presencia. Necesitaban que el individuo sellara su momento en el tiempo para no ser arrastrado por la corriente de la mala suerte. Hoy, vamos a adaptar ese ritual a nuestra era digital. Es lo que llamamos el sello de la hora. Presten mucha atención. Miren ahora mismo el reloj de su dispositivo, de su pared o de su muñeca. Observen los números exactos. En este preciso instante, quiero que bajen a la sección de comentarios y escriban esa hora. No importa si son las 3:33 de la madrugada o las 3:13 de la tarde. Al escribir la hora exacta en la que este vídeo los ha encontrado, están realizando un acto de anclaje. Están declarando, aquí estoy, soy consciente de este momento y no permitiré que la sombra del 13 me reclame. Algunos se reirán. Dirán que es solo un número en una pantalla.
Pero pregunten a los estudiosos de la numerología cuántica qué sucede cuando miles de mentes enfocan su atención en un solo punto en el tiempo durante una fecha de poder. Se crea una red. Una malla de protección colectiva. Al comentar tu hora, te unes a todos los demás habitantes de la biblioteca que están viendo esto contigo. Juntos, creamos un ruido blanco que confunde al caos. Y hay algo más. Si la hora que marca tu reloj termina en 13, o si la suma de tus minutos da 13, no entres en pánico. Al contrario, tu presencia aquí es vital. Eres un pararrayos espiritual en este especial. Tu comentario es el más importante, pues estás transformando un número de desgracia en un número de consciencia. No sigan adelante sin dejar su marca. No permitan que este segmento pase de largo. La retención de este vídeo no es para las estadísticas del canal, es para asegurar que su atención permanezca aquí, en el presente, donde el miedo no puede tocarlos. Comenten ahora. Rompan el ciclo. Registren su paso por esta biblioteca en el día más peligroso del calendario. He visto cómo, en vídeos anteriores, quienes ignoran estas pausas suelen reportar pequeñas coincidencias molestas en las horas siguientes, objetos que desaparecen, llamadas extrañas, sombras que se mueven en el rabillo del ojo. No es una amenaza, es una observación estadística de nuestros archivos. Marcar la hora es su seguro de vida simbólico. Háganlo ahora, mientras el reloj sigue avanzando, antes de que entremos en el bloque final, donde revelaremos la pregunta que podría cambiar la forma en que ven su propio destino. Hemos recorrido hoy los pasillos más oscuros de la cronología humana. Desde las llamas que consumieron a los templarios en el corazón de París, pasando por el hielo despiadado de los Andes y las aguas traicioneras que reclamaron al Costa Concordia, hasta llegar a la arquitectura silenciosa de nuestras ciudades que intentan, inútilmente, borrar un número de sus elevadores. Pero al llegar al final de este expediente en la Biblioteca de los Muertos, nos enfrentamos a la pregunta que ha desvelado a filósofos, científicos y ocultistas por igual: ¿es el viernes 13 un diseño del destino o una creación de nuestra propia mente? Esta es la paradoja del observador. ¿Es posible que el universo tenga días de baja guardia, momentos en el tejido del espacio-tiempo donde la estructura de la realidad se debilita y permite que el caos se filtre? ¿O somos nosotros, con nuestra carga de siglos de miedo acumulado, quienes manifestamos la tragedia? En la biblioteca, manejamos una teoría inquietante: el egregor del 13. Un egregor es una entidad psíquica colectiva, una fuerza que cobra vida propia cuando millones de mentes se enfocan en un mismo pensamiento. Si millones de personas salen a la calle hoy esperando un accidente, esperando una mala noticia, esperando que el mundo falle, ¿no estamos, de hecho, invocando ese fallo? Quizás el viernes 13 no sea una maldición impuesta desde afuera, sino el espejo más grande que la humanidad se atreve a mirar. Un espejo que nos devuelve nuestra propia inseguridad, nuestra fragilidad ante lo desconocido. Pero, por otro lado, ¿cómo explicar las sincronías que desafían cualquier estadística? ¿Cómo explicar que la naturaleza, el acero y la geografía se alineen con tal precisión matemática en esta fecha? Si es una creación de nuestra mente, entonces somos más poderosos de lo que creemos, capaces de doblar la realidad hacia la desgracia con solo un pensamiento. Si es un diseño del destino, entonces somos simplemente peones en un tablero cuyas reglas se escribieron mucho antes de que naciéramos. Ambas opciones son, a su manera, aterradoras. Una nos otorga una responsabilidad divina que no sabemos manejar, la otra nos despoja de toda voluntad, convirtiéndonos en víctimas de un calendario que no perdona. Mañana, cuando el sol salga y el calendario pase la página al día 14, muchos de ustedes suspirarán aliviados. Sentirán que han sobrevivido un año más a la marca del 13. Pero les advierto, el viernes 13 no es un evento que termina a la medianoche. Es un recordatorio de que la oscuridad siempre está ahí, esperando la configuración adecuada para manifestarse. Lo que han escuchado hoy en esta biblioteca no es solo información, es una semilla. Una semilla que florecerá la próxima vez que escuchen un crujido en su casa, o cuando vean que el piso de su hotel se salta un número. Les pido que no se guarden esta reflexión. Compartan este expediente con aquellos que todavía creen que el mundo es un lugar predecible y seguro. Suscríbanse si se atreven a seguir explorando los archivos que otros prefieren quemar. Porque en la Biblioteca de los Muertos, no buscamos la paz, buscamos la verdad,
por más amarga que ésta sea. Soy el bibliotecario. Hoy apago la luz de este escritorio, pero las sombras que hemos invocado se quedan con ustedes. Miren bien a su alrededor antes de dormir. Revisen las horas de sus relojes. Y sobre todo, pregúntense, ¿están seguros de que el día ha terminado, o el 13 acaba de empezar a caminar a su lado? Buenas noches, y traten de no ser la próxima entrada en nuestros archivos de tragedias reales.